Buenas. En esta presentación vamos a hablar sobre los diodos especiales y sus aplicaciones. A lo largo de esta presentación vamos a ver varios tipos de diodos que no se limitan solo a rectificar, sino también que cumplen funciones más específicas dentro de los circuitos electrónicos. Estos también son componentes fundamentales de iluminación, control de voltaje, sensores, comunicación y otros sistemas modernos. Aquí podemos hacer el índice y sus objetivos. Como objetivo tenemos conocer los principales diodos especiales, identificar sus símbolos, su forma de polarización y cómo funciona de manera sencilla. También vamos a ver unos ejemplos reales y sus aplicaciones más comunes. Y como índice vamos a ver los tipos de diodos que tenemos: el LED, Zener, fotodiodo, el láser, VERCAP, el túnel, el PIN, el SSR, rectificadores, multiplicadores, limitadores y sujetadores. ¿Qué es un diodo especial? Antes de nosotros ver cuáles son cada tipo, tenemos que saber qué significa diodo especial. Un diodo especial es un diodo diseñado para cumplir una función específica, más allá de simplemente dejar pasar corriente en un solo sentido. Eso depende de su construcción. Depende de su construcción, él puede regular voltaje, emitir luz, detectar luz, trabajar en alta frecuencia o controlar la potencia eléctrica. Y algunos ejemplos conocidos son como el LED, el Zener, el fotodiodo y el SSR. Diodo LED, definición y símbolo. El LED es un diodo que emite luz cuando está polarizado en directa. Su símbolo muestra un diodo con dos flechas hacia afuera. Esto indica que emite luz. Cuando el LED se conecta correctamente en directa, enciende en polarización inversa, simplemente permaneciendo apagado. Luego tenemos el LED, su funcionamiento y aplicaciones. El LED convierte energía eléctrica en luz mediante un proceso llamado electroluminiscencia. Existen LEDs de muchos colores, tanto rojo, verde, azul, blanco y los RGB, que se tienen varios colores, que permiten generar colores. Los LED usan en indicadores de equipo, en pantalla, en iluminación, en controles y señalizaciones. Y algo muy importante es que siempre se van a usar la resistencia en serie para limitar la corriente y evitar que ésta dañe el LED. El diodo Zener. El diodo Zener está diseñado para trabajar en polarización inversa, pero a un voltaje específico llamado voltaje de Zener. Su símbolo es similar al del diodo normal, pero con una línea que tiene forma de doble. En directa funciona casi igual que un diodo común, pero en inversa actúa como un regulador. Ahora vamos a ver el siguiente, el funcionamiento y uso del diodo Zener. El Zener principalmente funciona como regulador de voltaje. Cuando el voltaje llega a su valor Zener, el diodo mantiene un voltaje casi constante. Este se utiliza para proteger circuitos de sobrevoltajes, estabilizar voltajes en fuente de alimentación y generalmente se conecta con resistencia en serie y el cierre en inversa hacia tierra. Siguiente, el fotodiodo. El fotodiodo es un diodo que responde a la luz. Su símbolo tiene flecha que entran hacia el diodo, representando los fotones que inciden en él, al contrario que los diodos LED. Normalmente trabaja en polarización inversa, donde la corriente aumenta cuando recibe luz. Y entramos a ver el funcionamiento y las aplicaciones del fotodiodo. El fotodiodo detecta la luz midiendo los cambios de la corriente que genera en el diodo. Se usa en aplicaciones como los sensores de luz, receptores de control remoto, alarmas y barreras ópticas, sistemas de comunicación por luz infrarroja y mayormente se acompaña de resistencia y amplificadores para procesar la señal. Siguiente tenemos el diodo láser. El diodo láser es similar a un LED, pero produce luz láser, que es más intensa, más coherente y más enfocada. También trabaja en polarización directa y sus aplicaciones incluyen lector de CD, DVD, Blu-ray, comunicaciones por fibra óptica, puntero láser y impresoras láser.
Buenas, A ver, ahora le estaría hablando Oscar Nicolás Venegas Fernández y les comenzaría a hablar del diodo Body Cap. También llamado Bractor, se usa como un capacitor variable. Su capacitancia cambia según el voltaje que se aplica en inversa. Siempre se trabaja en polarización inversa. Se usa en sintonizadores de radio y televisores y en osciladores controlados por voltaje como los VSO. Diodo túnel. El diodo túnel es un diodo muy dopado que tiene una región de resistencia negativa en su curva corriente-voltaje. Esto significa que en cierto tramo, si sube el voltaje, la corriente baja. Gracias a esa característica, se puede usar en osciladores de alta frecuencia y en circuitos de microondas. Hoy en día no es tan común, pero es importante a nivel teórico. Diodo PIN. El diodo PIN tiene tres regiones. P, una región intrínseca en el centro y N en la parte intrínseca hace que se comporte bien a alta frecuencia. Se usa mucho en RF, por ejemplo, en atenuadores o conmutadores de radiofrecuencia. También puede funcionar como detector de ciertas radiaciones. SCR, definición y símbolo. El SCR significa rectificador controlado de silicio. Es parecido a un diodo, pero tiene una tercera terminal llamada compuerta o gate. Las terminales son anodo, cátodo y compuerta, como podemos ver. Normalmente el ánodo es positivo con respecto al cátodo y un pulso en la compuerta hace que el SCR se encienda. Funcionalmente y aplicaciones de este, el SCR trabaja como un interruptor controlado. Cuando recibe un pulso en la compuerta y la polarización que es correcta, comienza a conducir. Una vez que esta enciende, sigue conduciendo hasta que la corriente baja casi a cero. Se usa para controlar potencias en AC, como por ejemplo en dimmers o controles de motores y rectificadores controlados. Mm. Rectificadores puentes integrados. Los rectificadores puentes integrados son módulos que tienen dentro cuatro diodos en configuración de puente. Tiene dos terminales de entrada AC y dos terminales de salida DC, positivo y negativo. Se usan para convertir una señal AC en DC de onda completa. Son muy comunes en fuentes de alimentación y cargadores. Multiplicadores de voltaje. Los multiplicadores de voltaje son circuitos que se usan diodos y capacitores para obtener un voltaje de salida mayor que el de la entrada. Puede ser duplicadores, triplicadores o cuadriplicadores de voltaje. Funcionan encargando los capacitores cada semiciclo de la señal AC. Son útiles cuando necesitamos alto voltaje pero con baja corriente. Funcionamiento y aplicaciones. Gracias a la combinación de diodos y capacitores, la salida puede llegar a ser varias veces el voltaje de entrada. Se usa en fuentes de alto voltaje, en televisores antiguos para alimentar el tubo de imagen y en algunos equipos de medición. No son adecuados para cargas de consumen mucha corriente porque el voltaje cae. Circuitos limitadores de voltaje. Los limitadores de voltaje cortan parte de la señal para que no pase de cierto valor máximo o mínimo. Puede usar diodos en serie o en paralelo. Y a veces el diodo Zener
se utiliza para proteger entradas de circuitos sensibles como microcontroladores o amplificadores operativos. También sirve para dar una específica señal. Conclusión. En conclusión, los diodos especiales son componentes clave en la electrónica moderna. Con ellos podemos hacer tareas que un diodo común puede hacer también. Vimos algunos trabajos con luz como el LED, el fotodiodo y el diodo láser. Otros como el Zener, el Varicap, el PIN y el túnel, que se usan para regular el voltaje, cambiar capacitancia o trabajar en alta frecuencia. Y también vimos el SCR, los rectificadores puentes, los multiplicadores, limitadores y sujetadores, que se usan para controlar potencia y dar forma a las señales de esos dispositivos. Son fundamentales en fuentes, comunicaciones y muchos equipos electrodomésticos que usamos todos los días. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación para el video de esta clase de electrónica.